tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana para descubrir por qué nos suceden todas estas cosas, intentarle dar una interpretación a todas estas cosas que tanto nos preocupan a veces, ¿no? Y que tienen que ver con la vida de todos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus suscripciones y déjeme le cuento que estamos pensando en hacer un live por acá, por YouTube. Así que si usted está interesado, pónganos en los comentarios y vamos a ver cómo nos acomodamos para poder hacer un programa específico para estar en contacto con usted, para contestar sus dudas, para elaborar un poquito más sobre las cosas que nos han dicho de una manera más puntual. Si a usted le interesa esto, por favor, pónganlo en los comentarios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que creo que a todos nos pasa y que de repente esta es como la línea en la que todos vamos pensando, ¿me estaré volviendo loco? ¿No? ¿Realmente esto será normal? O lo vemos en alguien más y decimos, bueno, tal vez está perdiendo la razón. Y esto tiene que ver con algo que se explica como el pensamiento mágico, ideas delirantes, y a veces se va ligando con todo lo que tiene que ver con las conspiraciones, ¿no? ¿Qué es esto del pensamiento mágico? Y tendríamos que ver desde un principio cómo es que nosotros vamos percibiendo la realidad. Nosotros somos unas criaturitas bastante curiosas, que le vamos buscando patrones, que le vamos buscando un significado a lo que nos sucede, y lo podemos ver en nuestros antepasados, ¿no? Estas personas que nosotros ya los vemos lejísimos, pero bueno, que hacían ritos para el sol y para la luna y para apaciguar los volcanes y que de repente habían sacrificios. ¿Por qué haríamos todo eso? Fíjese cómo, si nos vemos como especie, si nos vemos como individuo, estamos en una situación de peligro horrible en la naturaleza, ¿no? Porque no tenemos garras, no tenemos una piel muy dura, no tenemos muchas cosas para defendernos de nuestro entorno. Y empezamos, de alguna manera, a darle una explicación a lo que nos rodea, ¿no? En ese desvalimiento en el que nos vamos encontrando, ¿por qué llueve? ¿Por qué cayó un trueno? ¿Por qué le cayó un trueno a mi compadre, ¿no? Cuando salió a recoger los maderos para nuestra fogata. Y ahí nosotros no nos vamos a poder quedar en blanco. Esto surge primeramente de una parte de ignorancia en nosotros. Vamos a querer justificar, vamos a querer explicar por qué están sucediendo las cosas con las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué hizo erupción ese volcán? Bueno, pues porque seguramente ese volcán, fíjese cómo vamos a hacer este ejercicio, también tiene sentimientos como yo, también tiene deseos como yo, porque nosotros somos nuestro punto de partida. Entonces, si él está explotando, ¿a mí eso qué me genera? Eso se ve como cuando alguien explota de rabia. Entonces debe de estar molesto. ¿Y cómo lo hacemos que ya no esté molesto? Pues vamos a hacerle un regalo. Y ahí tenemos explicado, muy cortito, por qué le vamos dando estas explicaciones a veces tan babosas a lo que nos sucede a nuestro alrededor. Y todos vamos haciendo esto, porque sí podríamos decir, bueno, sí, claro, pero esos eran los antiguos, José Luis. Nosotros ahora ya tenemos ciencia, y nosotros ahora tenemos tecnología, y tenemos todas estas cosas que nos ayudan a explicarnos. Pero esto es algo que aún está en nosotros. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese conocimiento, y aún teniendo ese conocimiento, hay un factor dentro de nosotros que tiene que ver con nuestra propia humanidad y con cómo vamos representando el mundo. Porque hay cosas afuera que simplemente yo no quiero. No las puedo aceptar, ¿no? No puedo aceptar, por ejemplo, mi mortalidad. No puedo aceptar mi soledad en algún momento. No puedo aceptar mis propios límites. Eso no me entra. No me entra. No es algo que yo quisiera ver. Y ahí es en donde empieza otra vez a resurgir ese hombre primitivo que todos tenemos dentro. Ese cavernícola. En donde le vamos a querer dar una explicación desde este pensamiento mágico a por qué suceden las cosas. Y fíjese, esto se puede ir extendiendo hacia un lado muy patológico o puede ser algo que simplemente nos acompaña y que realmente nos acompaña a todos, ¿no? ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que se encuentra de repente un billete, ¿no? Una monedita? Y decimos, mira, qué buena suerte. Hoy tengo buena suerte. Eso es pensamiento mágico, porque simplemente era casualidad. No tuvo que ver nada con la suerte, ¿no? No es que una estrella brilló sobre nosotros, entonces por eso me encontré ese dinero. No, a alguien se le cayó y nosotros lo encontramos. Eso fue todo lo que sucedió. Sin embargo, vamos haciendo esta explicación a nosotros. Este día me va a ir bien. O ¿quién no tiene su suéter de la suerte, ¿no? O sus calzones de la suerte? Cuando me pongo estos calzones a mí siempre me va muy bien. Me los voy a llevar a mi entrevista de trabajo, ya los calzones todos rotos, pero vamos teniendo estas ideas de que gracias a eso es que vamos a tener esa confianza o que tenemos ese momento de brillo, como si algo nos estuviera llevando a tener toda esta buena suerte. Pero
La realidad, como le digo, es que pues simplemente fue una coincidencia, pero ahí vamos a tener esa aparición de ese pensamiento mágico. Y también en lo malo, ¿no? Por ejemplo, un día, ¡pap!, salimos de la casa y nos defeca encima una paloma y decimos, "Uf, qué mala suerte, ¿no? Hoy no va a ser un buen día. Hoy no va a ser un buen día porque me hizo encima una paloma". Fíjese cómo dentro de nosotros hay un montón de procesos de los cuales nosotros no somos conscientes directamente. Y eso es a lo que se va refiriendo uno cuando habla sobre el inconsciente. Que tal vez no me levanté de buenas, ya tiene días que no me estoy sintiendo bien, hay cosas en el trabajo que tal vez no quiero llegar a afrontar, y en el momento en el que me cae esa caca de paloma, conecto, ¿no? Vuelvo a hacer esto. Le doy una explicación a lo que me está sucediendo. Y a partir de eso, no es porque yo tenga una pésima relación con mis compañeros de trabajo o porque me he estado peleando con mi esposa, sino porque tengo mala suerte. Eso es la parte de la realidad que estoy queriendo rechazar, que gracias a ese pensamiento voy votando y ya no es mío, ya me desembaracé de esto, ¿no? Y como le digo, esto nos sucede a todos, es algo normal de nuestro funcionamiento. Mientras más vayamos a poder lidiar con los aspectos de la realidad, menos vamos a tener que recurrir a esos mecanismos como tal, ¿no? ¿Por qué? Como le digo, todos lo vamos a vivir, todos lo vamos a tener. Todos tenemos en ese fondo estas ganas de que eso suceda por esa manera, porque es la manera en la que yo voy explicándome lo que no sé. Pero entonces, ¿qué pasa? Como le decía, en ese punto en el que pareciera que ya estamos perdiendo la cordura, porque no solamente es esa parte del pensamiento mágico que nos va a acompañar en muchas cosas, sino de que ya se empieza a construir una situación delirante, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque podemos escuchar que ya no fue la moneda, sino que ahora yo lo que tengo que hacer es constantemente tomar una limpia con unas plantas, hacer una oración, aplaudir 3 veces antes de salir de casa para alejar a los malos espíritus, y con eso yo voy a poder vivir mejor. Y ahí uno podría decir, oye, caray, ¿cómo brincamos de la moneda a todo ese ritual, ¿no? A toda esta cosa, o que hay seres, ¿no?, malignos que están buscando traerme una terrible tragedia. Entonces yo debería de hacer. Y esto todos lo alcanzamos a identificar, como le digo, como la locura, ¿no? ¿Y qué es esto realmente? Lo que estamos viendo es una persona que se está separando de la realidad, pero no es porque entre en una realidad alterna, sino porque es su realidad interna siendo explicada con los elementos que se van teniendo alrededor, de manera que podamos desplazar las partes que no nos gustan. Porque si se fija, todas estas ideas se van centrando en tener control sobre la situación. No es que haya algo allá afuera inminente, que yo no lo voy a poder detener, no. Yo lo puedo detener mientras haga esto o aquello, ¿no? Mientras yo me ponga este coldije que es de tal y de cual forma y de tal color, entonces yo voy a estar a salvo de lo que está afuera, ¿no? Y esto es otra vez ese intento de recuperar el control de mi realidad interna, de la realidad externa que se me está imponiendo, y quererlos como acomodar de una manera muy extraña, muy folclórica por lo general. Y entonces ahí es cuando esto ya se va volviendo más bien un pensamiento delirante, algo que tiene que ver con una red de cosas que yo no quiero afrontar, que yo no quiero representar, que no he podido representar seguramente. Y de ahí vamos a empezar a ver que se nos atraviesan todas estas ideas de conspiración, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que tal medicina tiene un chip que te va a lavar el cerebro y que va a pasar todo esto porque fíjate. Y alguien ahorita me puede decir, bueno, José Luis, pero hay cosas que nosotros no conocemos. Sí, por supuesto que hay cosas que no conocemos. Pero fíjese cómo todas estas ideas siempre tienen que ver con que yo pierda el control de mí mismo. Y ahí es en donde podemos alcanzar a distinguir que algo ya no está funcionando muy bien en nosotros. Ahí es en donde ya perdimos ese piso y estamos haciendo uso de mecanismos, ¿no?, en donde simplemente las cosas empiezan a tener lógica solamente para mí. Y tal vez para un grupo por ahí que yo me encuentre en Facebook o para mis amigos. Pero al final de cuentas es algo que nos va separando y nos va poniendo en una situación muy complicada, porque no estamos haciendo nada realmente. ¿Y se fija? Podríamos decir, si la medicina tal tiene este componente que me va a hacer daño, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues no me la voy a tomar. Uno podría decir, de entrada, ¿por qué se hizo todo ese pensamiento alrededor? Y realmente, ¿cómo me está beneficiando no tomarla?
Y ahí es el punto. Ya nos pusimos en un riesgo por todo lo que está sucediendo dentro de nosotros, por lo que en un principio estábamos explicando como ese pensamiento mágico y algo que empieza a crecer, que se puede pegar con otra parte de nuestra patología y ya se vuelve una idea delirante, ¿no? Como ya se vuelve una locura. Pero creo que la pregunta de fondo ahí es, y que seguramente si usted está escuchando estos ejemplos, dice, bueno, pero eso sí lo podemos ver de alguien que se está colgando el molcajete y que se pone un sombrero de plumas y de colores pensando que eso lo mantienen lejos de los alienígenas. Pero, ¿qué de todas estas cosas que sí están socialmente aceptadas que todos los demás hagamos? Y que tienen tanta similitud con esto. Por ejemplo, nuestras creencias. Que esto es una palabra, bueno, que ya le empezamos a tocar y vibra, ¿no? La habitación. Porque ¿cómo? No, las creencias no se deben de tocar, ¿no? Porque cada quien tiene su propia creencia, o tal vez le podemos poner el nombre, cada persona tiene su fe. Eso no se debería tocar porque eso es intocable. Y hay que cuestionarnos. Si usted está acá, permítase la oportunidad de poder cuestionar cómo van funcionando todas estas cosas, porque realmente la intención de poder hacernos estas preguntas es ver de dónde surge todo esto y realmente qué beneficio me está trayendo, qué tanto me está alejando, porque esto nos va, como lo podríamos decir, como metiendo a nosotros mismos, ¿no? Nos va alejando de los demás, nos va alienando de muchas formas. Entonces, ¿cómo es eso de las creencias, no? Por ahí, ahora traigo las citas de Freud, ¿no? Fresquitas de hace 150 años. Pero hay una forma de decirlo, utilizando una metáfora. Imagínese que estamos en una ciudad, ¿no? Y que en la ciudad hay un problema de delincuencia. Y que a todos los delincuentes los empezamos a perseguir, menos a los delincuentes que están en tal municipio o en tal colonia. Si están en esa colonia no los vamos a seguir. ¿Usted a dónde cree que se van a ir todos los delincuentes? A esa colonia, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestra cabeza, lo mismo va sucediendo con nuestro psiquismo. Si nosotros pensamos que hay una parte de nosotros que no deberíamos de cuestionar, ahí es en donde se van a ir metiendo todas estas ideas tan dañinas, en donde se va a ir escondiendo nuestra patología, porque queda intocable, queda totalmente fuera del dominio de la lógica, porque eso no lo podemos cuestionar, porque eso es nosotros mismos. Eso es lo que va sucediendo. Entonces, ¿qué pasa realmente? ¿Es algo que deberíamos estarnos cuestionando? Entonces, ¿deberíamos de vivir sin creencias? Acá, realmente la cuestión es poder pensar cómo surgen todas estas ideas en nosotros. Cómo viene de esta parte primitiva, de cómo es ese pensamiento mágico y de cómo realmente estamos intentando darle una vuelta a la realidad. Por ejemplo, vamos a tomar otra cosa que ha llegado a suceder. Hace mucho tiempo, dando por ahí un curso sobre relaciones de pareja, sobre cómo se iban formando las relaciones de pareja, recuerdo que alguien me generaba una pregunta y decía, José Luis, ¿y en todo esto cómo aplican nuestras vidas pasadas? ¿No? Yo no podría decir, eso es una creencia, ¿no? O también podríamos pensar, eso es un pensamiento delirante, o eso es un pensamiento mágico. Más allá de emitir un juicio, fíjese qué es lo que nos deja eso, ¿no? Yo no puedo acceder a ese conocimiento. Simplemente lo estoy dejando en una carta blanca. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo un problema para relacionarme, ¿no? O si yo tengo un problema con mi pareja, no es algo de lo que yo haya tenido responsabilidad, porque eso fue en una vida pasada, que aparte no me acuerdo, ¿no? Y nos abre otro caminito para seguir con esa fantasía, para volver a escamotear, para volver a ocultar qué es lo que está sucediendo, cuando seguramente lo que está pasando es que hubo una infidelidad, ¿no? O algo tan mundano como eso. O simplemente nos empezamos a distanciar y ya no nos queremos, pero le estamos queriendo poner ese parche a la realidad, ¿no? No tiene que ver con que si creemos o con que no creemos, sino que fíjese cómo vamos a tomar una parte y la vamos a querer reemplazar en esa realidad. Por ahí también leí en alguno de los comentarios, en otro video que estaba hablando sobre la infidelidad, que no se puede hablar de la infidelidad sin tener en cuenta nuestras vidas pasadas, ¿no? Fíjese cómo parte de lo que por lo general vamos hablando con este punto de vista tiene que ver con una parte perversa cuando hay una infidelidad. Cuando escuchamos la palabra perverso nos suena, bueno, como que es lo peor que puede suceder cuando, si usted ha escuchado los videos, lo perverso no tiene que ver con esa malignidad directamente, sino con otra estructura mental,
con cómo se está haciendo un reto hacia los límites, con cómo se está intentando renegar de una parte de la realidad. No es porque le pongamos que lo perverso es lo feo y lo otro es lo bonito, no. Aquí estamos hablando de cómo se conforma nuestra personalidad y de cómo se van entendiendo todas estas fuerzas que nos mueven. Pero al momento de escuchar esa parte perversa, ahí es en donde nos agarramos. No es eso. Es algo de lo cual yo no tengo control. Es algo de lo cual yo quedo exento. Y ahí es en donde podríamos todos nosotros buscar ese hilito negro, ¿no? Y efectivamente, no todos nosotros lo vamos a poder hacer, porque déjeme también le cuento que si ya tenemos ese tipo de estructuras, se van cristalizando con el tiempo. Es algo que nosotros ya lo hacemos parte de nuestra persona y que cualquier cosa que cuestione esto se va a vivir como un ataque. Más de una persona, le aseguro que ahorita se está sintiendo atacada, ya le cambió, ya está escribiendo algún comentario negativo. Espero que podamos entender, y no va tanto para esa persona, sino para los demás que podemos ver esto alrededor, y también para nosotros cuando apenas estamos entrando en ese momento, porque después de un rato, como le digo, se cristaliza y ya no estamos en ese contacto apropiado, ya se empieza a vivir nuestra vida desde ese bastión de teorías y de acomodos en el cual nosotros nos volvemos espectadores, pero también tenemos un cierto control, porque ahí, con todo lo que tiene que ver con esta parte de la magia, fíjese cómo la alternativa empieza a divergir de lo que era en un primer momento, ¿no? Vamos a retomar esta idea delirante con la que íbamos comenzando, de que hay seres afuera malignos que me están queriendo hacer daño, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo voy a empezar a cargar con mis amuletos, voy a empezar a cargar con mis oraciones, voy a hacer todo esto y eso ya me dejó blindado, ¿no? Ya no tengo por qué preocuparme de ese problema. Sin embargo, cuando vemos un poquito más de cerca ese problema, ¿quiénes son esos seres? Hágase esta pregunta, ¿qué quieren hacer conmigo? ¿No? ¿Qué me quieren hacer? Rascando un poquito en eso, vamos a poder entender que no son seres como tal. Hay muchas otras manifestaciones dentro de nuestro psiquismo que acaban explicando esto. Muchas veces tiene que ver con lo que nosotros mismos vamos sintiendo, con odio que tenemos, con resentimientos que se nos desbordan, que se empiezan a salir de control y nos empiezan a llegar como si fuera una lluvia de granizos, ¿no? Y antes de poder lidiar con eso, lo separamos, lo ponemos afuera, en el exterior. Y yo me empiezo a defender con ese delirio que hice. Empiezo a darle ese orden a todo lo que me está sucediendo. Pero al momento de hacerlo, totalmente perdimos la posibilidad de lidiar realmente con el problema, ¿no? Que era nuestro odio en un primer momento. Sino que ahora ya son seres, ya son todas estas cosas que me van haciendo un embrollo y me van alejando cada vez más de la parte real de mi vida y de lo que realmente yo podría tener un impacto en ella. Entonces, justamente esa es la propuesta. No va alrededor de hacer un ataque sobre este tipo de pensamientos, sino de intentar entender por qué surge esto. Y tal vez es una explicación cortita, vamos a tener más oportunidad de hablar de esto, pero esto ya nos va sirviendo como un cimiento para poder entender por qué surge esto, por qué están esas ideas, cómo se van construyendo estas conspiraciones. Y le aseguro que no vamos a necesitar ver en otros planos, como ya se lo había dicho. Esto tiene que ver con nuestra propia historia, con cómo la fuimos viviendo y cómo la vamos representando. Así como esos primeros hombres que pensaban que los volcanes estaban molestos, los que estamos molestos somos nosotros. Pero bueno, este va a ser el video por hoy. Espero lo haya disfrutado. Si le gustó, denle un like, suscríbase, comparte el video. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.